Dios los bendiga. Amén. Vamos a empezar con la escuela dominical. Pónganse en pie, por favor, para orar, para darle gracias al Señor por este día, que ahora es ya más temprano, ¿verdad? Amén. Más temprano. Entonces, algunos, como a mí, si no hubiera sido por mi esposa, ahorita estaría llegando. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y eres fiel, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, porque tú estás con nosotros y nos muestras los misterios que tienes, que para los que están en la oscuridad, Señor, son misterios, pero tú no los revelas a nosotros, porque somos tus hijos y somos hijos de luz. En el nombre precioso de Jesús, amén. Voy a tomar su asiento. Vamos a seguir con las preguntas y respuestas más comunes, más frecuentes que se hacen. Ahora que nosotros estamos viendo mucho lo que es lo judío, pues hay muchas personas que me hacen preguntas y me dicen, hermano, pues entonces si nosotros estamos estudiando esto, ya vimos, si se acuerdan lo que es judío, que es la palabra Judá, ¿qué significa Judá? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿No? Bueno, la palabra Judá, para los que digan que son gentiles, la palabra Judá significa que conoce a Dios y que está bajo la ley de Dios. Eso es Judá o judío, que conoce a su Dios, que tiene un contacto, que sabe quién es el Creador. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, reconocemos que hay un Dios, automáticamente usted se hace un ¿qué? Un judío. Unos dicen, es que ¿cómo vamos a ser judíos nosotros si no nacimos ya en Israel? Pero es que el nacer en Israel te da una ciudadanía, ¿sí? De israelita, pero la ciudadanía espiritual de hijo de Abraham, de judío, es aquel que conoce a su Dios. Nosotros nos enseñaron que somos gentiles, ¿sí? Algún tiempo fuimos gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Usted puede buscarlo en internet. La palabra gentil es aquel que está fuera del pacto y que no conoce a Dios. Entonces nosotros fuimos gentiles en algún tiempo, pero al momento de conocer a nuestro Dios dejamos de serlo y somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ya hemos entendido lo que es lo que es judío, lo que no es judío. Entonces nosotros decimos, somos cristianos, sí, somos cristianos, pero el cristianismo en el cual muchos de nosotros fuimos inducidos fue a causa del cristianismo protestante que salió de la Iglesia Católica. Si traemos muchas de esas cosas, entonces pues se nos quitaron muchas cosas que están ocultas a nuestros ojos por medio de nuestra religión, por medio de nuestros dogmas, por medio de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Hoy en la predicación voy a hablar sobre el bautismo, la tevilá, ¿sí? Ok, una de las preguntas dice, sí entiendo entonces la importancia de volver a las raíces hebreas del cristianismo. ¿Significa eso que me tengo que convertir al judaísmo actual en algunas de sus corrientes y comenzar a adoptar todas las costumbres y tradiciones como la kippah o rosh, la cubierta de la cabeza, dejarme crecer la barba, en el caso de los varones, vestirme de negro y de alguna forma especial aprender hebreo, ir a vivir a Israel, cantar solo en hebreo o adoptar todo un estilo de vida judío religioso? ¿Sí? Hay gente que cuando empieza a descubrir todo esto, que desde el principio está, que no es una nueva doctrina, en realidad es el verdadero evangelio. ¿Alguien sabe lo que significa evangelio? Predicar la palabra. Predicar la palabra. ¿Alguien más? A nosotros se nos enseña que evangelio es ir a dar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Predicar la palabra, dar las buenas nuevas, eso es anunciar las buenas nuevas. Pero si usted va a internet y busca la palabra evangelio, según la Biblia, el evangelio lleva esto. El verdadero evangelio es esto: la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Su simiente, que son los israelitas, fueron dispersos. Llega Cristo, el enviado del Señor, y nos trae por su gracia. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el tema
de la palabra evangelio. Cuando Pablo dice no hay otro evangelio, si alguien nos anuncia un evangelio diferente a este, sea maldito. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si alguien te dice no, nosotros no tenemos nada que hacer con los hebreos, no tenemos nada que hacer aprendiendo raíces judías, no tenemos que hacer nada, nosotros no somos hijos de Abraham, nosotros somos salvos por gracia, no tenemos que guardar la ley, no, todo eso es un evangelio diferente, porque el evangelio diferente es todo aquello que nada más trae poquito de la Biblia y otro poquito de la enseñanza. Pero el evangelio original, el evangelio de verdad, es todo lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, el evangelio es la promesa de Dios. Sí, el evangelio es la promesa y cumplimiento de que un día estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero hubo alguien que le prometió a Abraham que de su simiente iban a salir muchas naciones y que iban a ser benditas. Entonces Jesucristo llega y nos salva a todos los que creemos en su nombre. Ese es el verdadero evangelio. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, traídas por el buen pastor que es Cristo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces la pregunta, volviendo a la pregunta, algunos dicen, entonces si ya entendimos que somos judíos, no porque hayamos nacido allá, sino porque tenemos y conocemos a Dios, entonces ahora tenemos que dejarnos crecer la barba, tenemos que usar kippah como ellos, tenemos que vestirnos de negro. Entonces la respuesta es esta: no. Volver a las raíces hebreas del cristianismo significa tratar de reconstruir la fe de Jesús y los apóstoles de hace 2000 años, lo cual implica, antes de que surgiera el cristianismo católico o protestante. ¿Sí? Volver a las raíces hebreas del cristianismo es volver a lo que dijo Jesús, a lo que dijeron los apóstoles. ¿Sí? El verdadero cristianismo es el que salió de Jesús. Cristianismo, la palabra cristianos es Cristos pequeños o seguidores de Cristo. ¿Sí? Ya sabemos lo que es cristianismo. Pero ¿dónde empezó el cristianismo? En lo que el Señor nos enseñó, que nos enseñó su Torah, su ley, nos enseñó su promesa, su pacto, nos enseña cómo andar. Los apóstoles traen algo, pero en un tiempo dado entra la iglesia católica dada por los romanos. Los romanos veían que el cristianismo o los seguidores de Jesús que proclamaban a Jesús como rey estaba creciendo mucho y empezaron a matar a los cristianos que seguían la doctrina de Jesús. Entonces ellos, para evitar eso, pues empezaron a matar a la gente. Pero vieron que cuando mataban a los apóstoles, mataban a los líderes, mataban a los profetas, seguía creciendo aún más. Entonces, ¿cómo lo frenamos? Ok, démosle lo que quieren, una religión, pero con bases nuestras. Y de ahí salió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica profesa decir que Pedro es su primer papa, ¿sí? Y trae cosas que vienen en la Biblia, pero ellos empiezan a meterle de sus cosas porque los romanos habían conquistado en aquel tiempo muchas naciones y habían tomado de sus culturas, habían tomado de sus dioses, habían tomado de los griegos, que los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces ellos, de ahí sale la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica hizo una Santa Inquisición ya después de varios tiempos. ¿Sí se acuerda usted lo que es la Santa Inquisición? Sí les platiqué, que perseguían a brujos que tenían un libro negro. Pues ya les expliqué que los brujos eran los primeros cristianos y el libro negro era la Torah, era la Biblia. En aquel tiempo todavía no había Biblia, era la ley, ¿sí? Entonces, de ahí Martín Lutero estaba ahí con otros padres y dicen, ¿saben qué? Esto como que no cuadra, como que no, lo que nos están enseñando no tiene mucho que ver con lo que está escrito. Y de ahí sale el cristianismo protestante. Martín Lutero hizo bien porque sale de la raíz católica, pero cuando hace su iglesia protestante, diciéndose que es cristiano, trae sin querer alguna de sus doctrinas de donde fue instruido, de la iglesia católica. ¿Sí? Una de las cosas que traemos de los católicos son las iglesias. ¿Sí? Una iglesia no tiene nada que ver, no es parecida a una sinagoga, es muy diferente. Otra cosa es que nosotros hacemos el servicio el domingo, cuando el día del Señor, ¿cuándo es? El sábado.
Entonces, si se fija que el cristianismo que nosotros conocimos, en el cual el Señor usó para que lo conociéramos, sí tiene algo que ver con las raíces de Martín Lutero y la iglesia cristiana. Entonces, cuando la palabra dice que volvamos a las sendas antiguas, cuando la palabra dice que volvamos a nuestras raíces, quiere decir que volvamos a lo que fue Cristo y los profetas y los apóstoles. ¿Ya entendimos o no? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, en el siglo IV en delante, o el judaísmo rabínico, o de ramas más actuales del judaísmo, conservador o reformista, para Jesús y sus apóstoles, e incluso para los profetas o personajes que escribieron la Biblia, el judaísmo o cristianismo actual le resulta sumamente extraño por la cantidad de dogmas y tradiciones que fueron añadidas siglos más tarde y que no tienen fundamento bíblico escultural. Así que la decisión sobre el estilo de vida, las costumbres a adoptar, el lugar donde vivir, etc., será determinado por el deseo de vivir conforme a lo que está escrito según las tradiciones y costumbres cambiantes y controversiales de los hombres. En usted está que usted diga, bueno, pues yo ya estudié la Biblia, pero quiero agarrar ciertas doctrinas de los judíos, como dejarme la barba larga. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Si hermana va a decir algo. ¿Alguien ha escuchado la palabra Talmud? ¿Sabe lo que es Talmud? ¿No? Bueno, pues el Talmud es la ley oral que los rabínicos pusieron. En el Talmud viene la barba larga, viene la kipa, viene el manto. O sea, toman varios simbolismos que ellos piensan o creen que es parte de lo que viene en la Biblia, pero en realidad no lo menciona. Yo he platicado con gente que dice, es que la kipa es bíblica. ¿Dónde? Entonces, si usted busca e investiga y todo, ¿de dónde salió la kipa? En realidad fue una enseñanza. La kipa sale porque antes usaban un turbante, y para no usar ya después el turbante usaron la kipa, y dijeron, la kipa es señal de redención o es señal de que estamos sujetos a Dios. La pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que estamos sujetos a Dios? Guardando su palabra. ¿Es necesaria una kipa? ¿No? Si usted se la quiere poner, ¿pierde salvación? Si usted no se la pone, ¿pierde salvación? ¿Es importante? No. Es como el caso de decir, ¿voy a usar corbata o no usar corbata? ¿Eso me hace más santo o no? No. Pero, por ejemplo, si usted va a la sinagoga allá y le dan los escritos y los va a leer, y le dicen, ¿sabe qué, hermano? Pero para leerlo, pues es necesario que usted se ponga la kipa. ¿Se la pondría? Yo sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si tu hermano le es ocasión de caer, que tú comas carne, pues come lo mismo que él come. ¿Para qué? Para estar igual. Ahora, eso no es pecado. Pero lo que es pecado es guardar con celo una tradición de hombres, haciendo y queriendo imponer a la gente. Estamos hablando, por ejemplo, de la kipa, o sea, de lo judaísmo, pero por ejemplo aquí, una cosa es, por ejemplo, el velo en la mujer. Oh, si la mujer no sabe velo, está pelona y todo, pero no tiene una base bíblica. Hay que meternos al contexto de lo que era, ¿sí? Y aún en las iglesias cristianas protestantes se ha visto que ponen reglas absurdas que en lugar de acercar a la gente a Dios, hacen su yugo más pesado y lo alejan. Y lo alejan. Entonces, ¿necesitamos vestirnos como ellos? Si ya entendimos, claro que no. No es necesario. Si usted quiere vestirse así, vístase. Si usted quiere ponerse saco y corbata, vístase con saco y corbata. ¿Sí? Pero el Espíritu mismo es el que nos revela qué estamos haciendo por Él. Yo puedo venir muy presentable aquí, pero a lo mejor estoy lleno de huesos de muertos. Los fariseos, ¿cómo estaban vestidos? Y el Señor, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Lo que importa es lo de adentro, sí, porque lo de adentro se va a manifestar también por afuera. Primero es adentro. Hablaba la otra vez de la circuncisión. Primero la circuncisión del corazón. Primero es aceptar a Cristo y después se manifiesta, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. ¿Sí? Si tú vienes con los pelos bien extravagantes, vienes vestido así, con pulseras, con aretes y todo,
El Señor, cuando tú llegues al Señor, no necesito yo decirte, quites eso, quites eso, quites eso. No, porque el Señor te va a mostrar tu condición y vas a decir, como que esto no es de un siervo de Dios. Y te lo va a ir quitando. Amén. Entonces enfoquémonos más en lo que Dios quiere en nosotros, en guardar su ley, en tener fe, en estar por gracia y estar bien en Él, que en nuestra forma de vestir. Amén. Pregunta número 11. Dice, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Cómo se pronuncia? ¿Es cierto que debemos evitar decir Dios o Jesús, que son nombres paganos, y debemos solo decir los nombres en hebreo? La respuesta es que nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronuncia el nombre del Eterno. ¿Sí? Al Señor, los judíos o las personas que conocen un poquito más de las raíces cristianas hebreas, le dicen Hashem. Hashem es el nombre. ¿Sí? A nosotros se nos enseñó Jehová o Yahweh o Yod-Hei Bad-Hei, que es Yahweh, ¿sí? Pero en realidad nadie tiene la potestad o la habilidad de pronunciar el verdadero nombre del Eterno. Por eso se le dice el impronunciable. Que nadie puede conocer el nombre del Eterno, nadie lo puede pronunciar. Hasta que estemos delante de Él, va a ser cuando Él nos va a dar la habilidad de pronunciarlo. Exactamente el nombre como se pronunciaba bien por Moisés. Moisés sí podía pronunciarlo. Decir que alguien ya tiene la pronunciación exacta no es más que arrogancia y especulación, ya que hay diversos grupos diciendo que tienen la verdadera pronunciación y lo dicen diferente. Además, lo relevante no es la pronunciación, sino el significado del nombre. Con respecto al énfasis de algunos grupos de solo mencionar los nombres en hebreo, aún el profeta Daniel en ocasiones usó términos caldeos en arameo de deidades para referirse al Adonai o al Dios de Israel. ¿Sí? Nosotros conocemos y entramos al cristianismo pronunciando el nombre de Jesús. Cuando vas avanzando en el camino te das cuenta que el nombre no es Jesús, es Yeshua. Los nombres no se traducen. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Cuando tú vas a Estados Unidos, ¿cómo te dicen? Rubén. Si tú vas a Europa, Rubén. Y si vas con los judíos, Rubén. Ahora, ¿dónde fue que el nombre de Jesús, de Yeshua, porque así dijo Gabriel que se iba a llevar, y pondrá su nombre Yeshua, porque Jehová o el Señor mandará salvación por medio de él? ¿Dónde, cuando llega el nombre Yeshua aquí, se le cambia por Jesús? ¿Desde cuándo los nombres empezaron a traducirse? Cuando escuchamos y pronunciamos un nombre traducido, se pierde parte. Jesús significa salvación, pero Yeshua significa Yahweh salva. Y ahí se quita de que son dos, son tres, son cuatro, es uno. No, porque en realidad es Yahweh salva, el Eterno salva. Él es el único que salva. ¿Sí? Pero como se nos quita eso y nos dicen es Jesús, ahora yo le tengo una pregunta a usted. Usted puede decir, entonces toda la vida lo he hecho mal, entonces todas las veces que he orado ha sido en vano, el Señor no me ha escuchado porque yo he dicho Jesús. No. Un niño cuando está aprendiendo a hablar, por ejemplo de la edad de la niña, de mi niña, cuando está aprendiendo a hablar, no pronuncia bien el nombre del papá, y no por eso el papá la va a ignorar, ¿verdad? Entonces, cuanto más nosotros que somos buenos y atendemos a nuestros hijos, aún no pronunciando bien nuestro nombre, ¿usted cree que Dios hará una diferencia con los que pronuncian bien su nombre y con los que no? ¿No? Usted puede decirle Señor, puede decirle Abba, puede decirle Padre, puede decirle Eterno, puede decirle a Jesús, puede decirle Jehová, Adonai, Elohim, y Él va a escuchar. Él sabe a quién te diriges, porque Él conoce y escudriña nuestro corazón. Pero si ya se nos fue revelado decir Yeshua, porque Yeshua es el nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre que tiene autoridad, el nombre perfecto. Pues podemos usarlo, si ya lo conocemos, ¿verdad? Yo a lo mejor pude conocer a alguien con algún apodo. A lo mejor yo conocí a alguien con el apodo de El Pelón, o Toñito,
o el chaparrito, o el Chapo. Y si le digo Chapo, él va a voltear. Pero si le digo por su nombre, pues va a voltear también. Entonces, ¿qué es preferible? Entonces, conforme vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta de la importancia de pronunciar el nombre de Yeshua. Pero si usted se siente a gusto diciendo Jesús, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque Él no hace oídos sordos a su gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? Bueno. Él conoce la intención de nuestro corazón y la palabra antes de que salga de nuestra boca. Seguimos a la siguiente pregunta. Ya vamos a acabar con las preguntas. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Existe el cielo y el infierno? Es una de las preguntas que me ha dicho, oiga, bueno, ¿y qué pasa cuando uno muere? Este es uno de los temas más controversiales de la Biblia. Sin embargo, de una cosa podemos estar seguros: si creemos en las Sagradas Escrituras que hay una vida después de la muerte, que hay resurrección de los muertos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15. Creemos que hay resurrección de los muertos, que hay un juicio para el ser humano y que Dios juzgará a través de Jesús de Nazaret a toda la humanidad. Entonces tenemos que creer todo eso, ¿sí? Vamos a abrir en 1 Corintios 15. Lo leo con la Reina Valera para que es la más común. Entonces, sí vamos a poder entendernos un poquito mejor. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Todo el 15? Sí, nos vamos a ir deteniendo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retiene la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Está ahí. ¿De qué nos habla? De que Jesucristo fue muerto. Sí, Yeshua fue muerto, pero resucitó. ¿Sí? Un día usted y yo vamos a resucitar. Un día vamos a morir. Sí, está establecido que el hombre muere una sola vez. Y después de eso, el juicio. ¿Sí? Entonces, hay algunos que mueren, como el caso de mi papá, muere. Y se oye bonito decir, oh, él ya está con el Señor. No, él está descansando, él está durmiendo. ¿Sí? Los que van y mueren en Cristo duermen, esperando que el Señor los llame. ¿Para qué? Para levantarlos. Ahora, hay un lugar que se llama el paraíso. ¿Sí? Había un hombre que estaba crucificado a un lado de Jesús y que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. El paraíso es un lugar donde podemos descansar. No puedo decirle yo a Cristiano, no, pues usted está ahí con todos, sino porque la palabra dice dormidos, pero el dormir es descansar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente que muere sin Cristo? Va a otro lugar. ¿A dónde va? Al infierno. ¿Sí? Y sí, dígame, hermano. Entonces, cuando mueren no están en el cielo con papá Dios. No. Están dormidos. Sí. Pero los malos sí están en el infierno. Eso sí van directo al Ajá, infierno. ahí les voy. El infierno no es un lugar de tormento eterno. El infierno es un lugar, así como hay un paraíso para después ir al cielo cuando Cristo nos llame a todos. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados para ir con Él. ¿A dónde vamos a ir con Él? Al cielo, donde Él está. ¿Sí? Sí. En los Salmos la Biblia habla mucho del Seol. Entonces, me imagino que el Seol, porque dice, en el Seol nadie te va a alabar, porque me imagino que es un lugar de tormento. Sí. El Hades es otro y el infierno es otro. Sí es. David
Yeshua o Jesús hablaba en los salmos por medio de la boca de David, ¿sí? Entonces, el lugar cuando uno muere sin Cristo, sin esperanza, va al infierno, donde es atormentado. Pero va a llegar un día en el que el Señor, dice la Biblia, que el mar y el Hades entregarán sus muertos, ¿sí? Entregarán sus muertos y saldrán al juicio del gran trono blanco, donde su vida no estará escrita en el libro de la vida del Cordero, y serán echados al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles, y para todo aquel, obviamente, que no fue salvo, ¿sí? Nosotros morimos, estamos en el paraíso, pero llegará un día en el que el Señor nos llame, en el toque de la final trompeta, seremos transformados, los muertos serán levantados, pero irán ¿cómo se llama? Al tribunal de Cristo. Ya se me había ido. El tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, hermano, se va a ver lo que hiciste por Él. Tus obras serán pasadas por fuego, y si fueran como el oro, saldrán bien pulidos. Si fueron por cuento, pues van a quemarse, ¿sí? Pero el que pase por el tribunal de Cristo ya es salvo, porque su libro fue escrito en el libro de la vida. Ya automáticamente eres salvo. Pero ¿qué se está probando ahí? Tus obras, para ver tu galardón, ¿sí? Entonces, una cosa es el paraíso, el lugar donde vas a estar mientras, para que después vayas al cielo, después del tribunal de Cristo. Después del infierno, los que mueren sin Cristo van al juicio, y de ahí serán echados al lago de fuego. Entonces, la pregunta fue, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Existe un cielo y un infierno? Claro que sí. Claro que sí. Volviendo al tema de David y los salmos, Yeshua hablaba por medio de la boca de David cuando decía que él estuvo en el Seol. Aquí no te acuerdas de nadie, le dice el Señor. Señor, ¿te acordarás de los que están aquí? Aquí se oye pura barbaridad. Y le clamaba al Señor a quien podía librarlo de la muerte. Pero Jesucristo murió. Entonces, ¿de qué muerte pedía a Jesús que lo libraran? Es de la muerte del infierno. Dice la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Sí. Jesucristo estaba en la cruz. ¿Y qué estaba cargando? Todos nuestros pecados, de generaciones pasadas, presentes y por venir. Todo estaba en Él. Él estaba como cordero, ¿sí? Como toda la expiación iba en Él. Entonces, como Él muere, Él va ¿a dónde cree? Al infierno. A ver, ¿cómo que va al infierno, hermano Carlos? Sí, Él va al infierno. Y estando en el infierno, lleva todos tus pecados. Todos tus pecados, y ahí está Él. Porque era necesario, que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Jesucristo murió 3 veces. ¿Alguien sabía eso? Algunos ya se los había explicado. La primera muerte, ¿cuándo fue? La primera muerte fue cuando el pecado entró en Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Espíritu Santo salió de Él? Porque ya había pecado. El pecado de todo el mundo ya estaba en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado. Por eso salió, ¿sí? El pecado separa de Dios. Esa fue la primera muerte del Señor, ¿sí? Nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Cristo llegue y nos da vida. Ok, ella murió la primera vez. La segunda muerte que Él sufrió fue la muerte terrenal, ¿sí? Él murió, expiró, consumado es. Después de eso va al infierno a cumplir con la muerte segunda, que también era necesario pagar, porque nosotros íbamos a morir espiritualmente también en el infierno. Entonces Él está en el Seol 3 días, en el sepulcro 3 días, hasta que en el cielo se hace un juicio, como se los acabo de decir. ¿Qué hay en el cielo? Un juicio en el cual se dice: ¿de qué se le acusa a este hombre? Él dice que es el Hijo de Dios. El acusador dice, él dice que es hijo de Dios. ¿Y Dios qué cree que dice? Si es mi hijo. Yo por eso dije, este es mi hijo amado en que me complazco. Y el Espíritu Santo entra otra vez en Jesús y lo levanta de los muertos, dice la Biblia. Lo levanta de los muertos, y ahí es donde toda potestad le fue quitada a Satanás. Y dice el Señor cuando resucita: ahora sí, toda potestad me fue dada en el cielo
cielo y en la tierra. ¿Ok? Por eso dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. ¿Sí? Ahora, si toda potestad me es dada, ¿qué pasó? Jesucristo murió las 3 veces para pagar por la deuda que nosotros teníamos. Ahora, si ninguna condenación hay para los que estamos en ¿quién? Amén. Sí, es mucha información, ¿verdad? Es mucha información, pero en realidad es lo que enriquece el sacrificio en la cruz. Lo que enriquece es lo que veamos, nosotros decimos, híjole, lo azotaron, lo golpearon y todo, o todavía en el infierno fue torturado a causa de lo que nosotros teníamos que pasar. Porque había una deuda allá en el infierno, porque el pecado nos lleva para allá, pero Él va y lo paga para que nosotros vayamos para allá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Pregunten. ¿Está todo de acuerdo? ¿Sí? A veces uno cree que el infierno es, dice en la Biblia, el lago de fuego, y dice también el lago oscuro, ¿verdad? Ajá. Que a veces cree que uno las llamas son lumbre, así como es aquí. Entonces, yo tuve un sueño y la vez que fuimos allá al Rescate por Juárez, ahí lo acabaron de confirmar porque dio un testimonio una hermana que dijo que el lago de fuego no eran llamas así que alumbraban, porque si es oscuridad, ¿cómo va a haber En realidad, pues la palabra lo dice, ¿no? El lago de fuego. Yo no podría decirle, no, pues es oscuro, o está bien iluminado, o está... No, porque no lo vimos y nunca lo vamos a ver. Ni tampoco puedo decirle cómo es el infierno porque no podemos estar, no estamos ahí. Es como decir cómo es el cielo. No hemos estado ahí. Por ejemplo, nosotros podemos decir, Nueva York, ¿has visto Nueva York? Sí, en fotos, pero nunca hemos ido, no sabemos cómo es Nueva York. No sabemos cómo es Jerusalén, lo hemos visto en fotos. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que el infierno es un lugar de tormento, donde está el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Pero también sabemos que el lago de fuego fue preparado para Satanás, sus ángeles y todos los que le siguen. Y ahí estarán por toda la eternidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? Ok. Si tiene alguna duda de lo que acabo de hablar, nos podemos sentar y platicar y ya le explico con un poquito más de ampliación, ¿sí? Porque ahorita son muchas preguntas y son muchas respuestas que tienen que ser un poquito más concretas, pero en realidad llevan a algo que podría ser hasta un seminario de cada pregunta, ¿sí? Ok, otra pregunta ¿es permitida la cremación de un cuerpo de acuerdo a la Biblia? Sí, algunos me dicen, hermano, pues podemos cremar nuestro cuerpo. Bueno, la respuesta, la práctica de la cremación o el quemar el cuerpo no es mandato bíblico. La Biblia dice que el cuerpo es sagrado y es el templo del Espíritu de Dios. Por tanto, se le debe tratar con respeto y dignidad. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico 21:9. Amén. 21:9 dice: y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Fíjese bien, Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Josué 7:25. Josué 7:25. Dice: y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en ese día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Dice, dicha práctica se aplicaba solo a las personas culpables de algún pecado. Como podemos ver, si vieron
que la hija del sacerdote que pecaba, que adulteraba, deshonraba a su padre, que quémenla. Después Josué también, a los que habían turbado porque habían tomado el anatema y habían hecho todo eso, fueron apedreados y quemados. Entonces, la cremación o el quemar el cuerpo se hace para aquel que haya deshonrado por medio de su pecado. O sea, es como una práctica que se aplicaba a las personas culpables. Entonces, el cuerpo es semejante a una semilla que se siembra en la esperanza de la resurrección. Nosotros vamos a ser enterrados o podemos estar en un lugar esperando la resurrección. Polvo eres y al polvo ¿qué? Entonces, los personajes más importantes de la Biblia fueron sepultados, y el mejor ejemplo nos lo dio el mismo Dios enterrando a Moisés. Sí, cuando Moisés muere, él sube a un monte donde el Señor dice que abre el monte y guarda su cuerpo y lo cierra otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros nos tenemos que cremar? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que honrar este cuerpo. Tenemos que ser guardados como una semilla que va a esperar la resurrección de los muertos. Oiga, hermano, pero yo tengo familiares que fueron cremados y todo. Pues ya lo hicieron. Pero en realidad la cremación es hecha nada más para los que cometieron algún pecado. Pero ¿quién fue el que promovió más la cremación? Los griegos. Los griegos que cremaban a sus personas. Entonces podemos ver que la cremación es una práctica pagana, no es bíblica. ¿Sí? Jesús cuando muere, ¿qué hicieron con su cuerpo? En el sepulcro. Cuando Lázaro es salido, ¿de dónde lo saca? Del sepulcro. ¿Sí? Entonces no podemos decir que es bíblico o que es bueno cremar un cuerpo. Algunos lo hacen para evitar el trauma de enterrarse, pero es algo natural. Si polvo eres, ¿a dónde vas a volver? Al polvo. Dice Job, yo sé que con estos ojos se debe ver a Dios. Entonces, cuando tú eres polvo, a lo mejor aquí puede haber cadáveres de miles de años y ni cuenta nos dimos porque ya son polvo, ya están mezclados. Pero cuando Jesucristo los llame a los que son de Él, del polvo aún, aunque su cuerpo fuera disperso por todo el mundo, ¿qué cree que va a pasar? El Señor lo va a traer de lo corrupto a lo incorrupto y lo va a volver a poner como está. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguna pregunta sobre la cremación? ¿No? Ok. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia o qué Biblia me recomiendan? Es una de las preguntas que me han hecho. Sí, o sea, me dicen, oiga, hermano, ¿y cuál es la mejor traducción? Porque hemos visto muchas veces que la traducción que tenemos es deficiente. Algunas de las cosas, no, como que no marca. Una traducción dice algo y luego traes una Reina Valera 1960 y tantos y dice otra cosa, y luego traes una nueva versión y dice otra, y luego usted me trae un código real, que esta Biblia que tengo aquí trae todos los libros de la Biblia menos el Pentateuco, porque el Pentateuco lo tienen aparte en una Torá, ¿sí? Pero este código real se le dice código real porque es traducido de los manuscritos hebreos y arameos que fueron dados a la luz al español. Nuestra Biblia, la Reina Valera, fue traducida como les había dicho, fíjense bien, va del hebreo o del arameo al hebreo. Del hebreo va al latín. Del latín va al griego. No, del griego va al latín, perdón. Del latín va al inglés. Y del inglés va al español. Ahora, vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Sí? Vamos a ver un poquito la lógica. Los siglos que han pasado desde que se escribieron estos manuscritos, las traducciones que se han hecho de uno para acá, de otro para acá, ¿habrá afectado algo en nuestra Biblia? Sí. Levante la mano quien dice que sí. ¿Sí? Dice la Biblia que la palabra es inspirada por Dios, y ha habido muchas gentes que escribieron parte de todo lo que está escrito en la Biblia, pero ellos tenían su escrito. ¿En qué idioma? En griego, en español, en inglés. No, en su idioma natal. ¿Cuál era? Pues el judío, el hebreo.
¿Sí? Entonces, yo creo, por medio de la lógica, a lo mejor puedo equivocarme, pero mi lógica me dice que al traducirse tanto la Biblia, se pierden muchas cosas y se le agregan otras cosas. ¿Sí? Hoy en la predicación vamos a hablar del bautismo, que me han dicho, oiga hermano, el bautismo, todos quieren bautizarse, ¿no? Es que bueno. Entonces vamos a ver, porque hay una pregunta, que unos se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros en el nombre de Jesús. Entonces, ¿habrá algo ahí que no esté concordando? Porque la traducción que nosotros tenemos dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso les dijo Yeshua o Jesús a sus discípulos. Ahora, levante su mano, así bien segurotes. ¿Cuántas veces los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Los discípulos? Sí, los apóstoles. ¿Alguna vez ustedes leyeron en Hechos o en todos los demás que hayan bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces hay dos preguntas aquí. ¿O los discípulos o los apóstoles son desobedientes? ¿Son desobedientes? ¿O hay algo ahí en la traducción que no queda? Pero eso es por la mala traducción que hay ahora. Por eso de ahí se agarran, vamos a decirlo ahora, los bautistas que te quieren bautizar, pero ya en el nombre de Jesús, ya no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es porque no hacen válido el bautismo de uno. Sí. Por la mala traducción que hoy tenemos, ¿no? Les vuelvo a preguntar, ¿será que los apóstoles hayan desobedecido al maestro? ¿O que ahí hay monje encerrado? O que ya no cuadra, ¿verdad? Entonces, pero la gente, mi hermano, no se pone a pensar eso. La gente, cuando hace sus doctrinas, no piensa, se me hace que esto, la Biblia se contradice. No, claro que no, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es de que la gente no se pone a hacer esas preguntas. ¿Por qué aquí el Señor los mandó a hacer algo y acá no lo hacen así? Y en vez de preguntarse eso y ver cuál es la conclusión, prefieren aferrarse a lo que les enseñaron y defienden, no, tenemos que bautizarnos así, así, así. Y cada quien hace su iglesia en lugar de ponerse a pensar qué fue lo que pasó. ¿Dónde cayó la diferencia entre todas las iglesias? Y se supone que somos el mismo cuerpo. Dice la palabra, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Eso vamos a ver hoy en la tarde. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué Biblia me recomiendan, qué versión me recomiendan, yo en lo personal lo que les recomiendo es que tengan a la mano todas las versiones de la Biblia posibles. Porque cuando tú tienes varias versiones de la Biblia posibles, tú puedes comparar. Cuando algo no te queda claro, puedes comparar con las demás versiones y hay una que va a cuadrar. Esta cuadra. ¿Sí? Fíjese bien, este es el programa que yo uso, que es Eastward. Y aquí se ven un montón de cosas. ¿Sí las ven? Todas esas son traducciones de la Biblia. Tengo traducciones del hebreo al español, tengo del inglés al español, del griego al español, de la Reina Valera 1900 tantos, la nueva versión internacional, todas. La Biblia de lenguaje sencillo, la Biblia la Biblia de Jerusalén, todas las Biblias son posibles que puedas recolectar porque eso te enriquece. ¿Sí? Entonces no puedo decirle yo, hermano, la mejor Biblia es esta. Porque aquí a lo mejor hay cosas que yo no entiendo, pero que si la comparo con una Reina Valera lo voy a entender. ¿Sí? La parábola es la misma. Pero cuando comparamos entre todas las versiones que hay, algo nos va a decir. ¿Sí? Algunas versiones dicen vosotros. Y todos vosotros. Entonces, pero hay otras versiones que dicen ustedes. Pues esto me queda mejor. ¿Verdad? Ok. Entonces, esa es otra respuesta a la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Están aburridos? ¿Está interesante o no? Si no, para callar, hermano, si no le interesa, bueno, pues entonces me callo. Quiere decir que no es la palabra de Dios. Pregunta: ¿por qué estoy viviendo circunstancias tan difíciles a nivel económico o de salud o de cualquier otro tipo? Si en verdad me esfuerzo para obedecer a Dios,
por hacer lo correcto. Sin embargo, las pruebas no paran. ¿Sí se han preguntado eso? ¿Por qué si soy seguidor del Señor? ¿Por qué si me guardo? ¿Por qué si guardo su ley? ¿Por qué si hago esto, hago aquello? Y doy mi diezmo y ofrenda. ¿Por qué me da tan mal? ¿Estoy en pecado? Porque hay unos que dicen, si le va mal está en pecado. Y hay unos que denuncian la doctrina del reino, que dicen que son los hijos del reino, y que el reino es el reino es pasársela bien suave y todo. Y si usted está en crisis, ¿qué le dicen? Hermano, examínese que está en pecado. No. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Sí? El Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué veíamos ahí? Necesidad. Veíamos persecución. Veíamos que no estaba cómodo. ¿Sí? Entonces, definitivamente cualquier respuesta a esta pregunta sería mera especulación, ya que Dios sabe la razón exacta de por qué permite situaciones en ocasiones aparentes injustas. Lo más peligroso es dar una respuesta simplista a esta situación, como les decía, está en pecado, examínese bien, o hermano, usted no está bien con Dios. Eso es lo más peligroso, dar una respuesta así. ¿Por qué? Porque puede llevar a la persona a otras medidas que no debe ser. Entonces muchas veces vemos cosas que parecen injustas. Algunos me dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanto niño desamparado? ¿Por qué hay tanto niño que es violado? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto esto? Ojo, vamos a ver por qué hay tanta maldad. Si la gente le hiciera caso a Dios, ¿habría tanta maldad? Quieren que Dios responda todo, que Dios haga todo, que Dios le eche la culpa, pero nunca ha dicho, ¿por qué hay tanta maldad? A lo mejor ha de ser porque todos somos malos y estamos separados de Dios. Pero nadie le va a decir eso. ¿Verdad que no? Entonces, hay cosas que parecen que son tribulación, pero al final de la película nuestra vida termina con Él. Termina bien. Pensamientos de bien tengo para vosotros. Amén. Entonces, si usted me dice a mí, hermano, es que hay cosas difíciles que no entiendo, ¿por qué me va tan mal? El exacto y perfecto ejemplo es la vida de Job. Job fue puesto en medio de una apuesta entre Dios y Satanás. ¿Viste a mi siervo Job, Satanás? Que mira, derechito, pues sí, pues le tienes todo, Señor, quítale, déjame lo toco. ¿Y qué le pasó a Job? ¡Tras! Todo se vino abajo. ¿Job tenía alguna culpa de que Dios quisiera mostrar eso? No. Job no la debía ni la temía. Job estaba bien, cumplía con todo. Por eso Dios se gloriaba en Job y decía, mira, ¿viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mi sierva Erika, a mi siervo Juan, a mi siervo Luis, a mi siervo Martín, a mi siervo Toño? Pues sí, Señor, pues lo tienes todo rodeado, déjame lo toco. Y tocó todos sus bienes, tocó a toda su familia y aún tocó por medio de una enfermedad de lepra, que la lepra era algo tremendo para los judíos, que lo excluían a lo más lejos para no contagiar a la gente. Y aún así, ¿qué pasó con Job? Él de recibir nada más lo bueno de Dios. Tremendo, mi siervo Job. Y cuando Dios mostró su punto de que Job, aún en la tribulación, no iba a doblegarse ni renegar de él, le regresó todo lo que tenía, y dice la palabra que al doble. Hermano, pero ¿qué pasó con los hijos de Job que murieron? Pues ya no los volvió a ver. Pues cuando Job muere, ¿dónde cree que vuelve a ver a sus hijos? En Cristo, en Dios, no hay pérdida. No hay pérdida. Algunos me dicen, hermano, yo aborté alguna vez, hermano, yo perdí un hijo, me mataron a mi hijo, ya no lo voy a volver a ver. Claro que sí. Usted guárdese, y cuando Cristo lo salve a usted, cuando usted muera, verá otra vez a su hijo. ¿Y dónde lo voy a ver? Pues en el cielo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a acabar con la escuela dominical. La semana que entra voy a traer más preguntas. Una de las preguntas es el divorcio. Hay unos que dicen, ¿es válido el divorcio? Otra es el Espíritu Santo.
Y hoy vamos a ver una de las preguntas que es la predicación de hoy, que es el bautismo. ¿Sí? Vamos a ver qué es el bautismo. Y eso lo puse como predicación porque nos va a llevar un tiempo explicarlo todo, para que conozcamos la esencia de lo que es el bautismo. Yo les tengo a ustedes una pregunta. ¿Será el bautismo que conocemos, tanto los cristianos protestantes como los católicos, como todos los demás, será el mismo bautizo que predicaba Jesús y los apóstoles? ¿Habrá tenido alguna variante? Entonces quédese con esa pregunta, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque tú estás con nosotros y nos enseñas tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, le das al que tiene comezón de oír, le das de tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque nos revelas y nos enseñas. Porque tú eres nuestro rabino, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro maestro. Tú eres, Señor, el varón perfecto y nosotros somos tus discípulos. Nosotros queremos ser oyentes tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tómese 10 minutos y saluda a su hermano y los músicos se preparan, por favor. Ponle stop. Cuadro.